Mira nada más, qué preciosidad. Nuestra aventura comenzó en Hornopirén, que es básicamente la parte marina de la carretera austral. Este es nuestro viaje, nuestra lancha. Así es. Por unos días, nuestro medio de transporte fue un barco pesquero. Ella es Keka. Ella va a ser una de nuestras guías. Nos vamos ahora a recorrer todo este fiordo. Vamos a entrar a Quintupeu, que es una zona donde hay cascadas, muy mágico. Y luego vamos a salir para dar la vuelta al fiordo y entrar a las termas de Cabo El Mo. Son termas naturales y es un lugar muy prístino donde solamente va gente mediante el agua, kayak o lancha. Es parte de la cordillera de los Andes. De aquí a Argentina para algunos puntos donde son 13 kilómetros. Mi nombre es César. Keka. Vamos a ser los guías. Vamos a recoger algo de comida aquí y vamos a ir allá enfrente a aquel fiordo. La entrada a la Patagonia chilena es la ciudad de Puerto Montt. Pero cuando yo realmente me sentí dentro de la Patagonia fue cuando llegamos al fiordo de Quintupé. Keka nos llevó a una pequeña ensenada, desembarcamos y atravesamos un sendero un tanto cerrado. No es muy largo el recorrido, probablemente unos 15 minutos, quizás menos, quizás más. No sé, aquí el tiempo corre de manera distinta, pero el punto es ¡Wow! que sales y ves esta preciosa cascada. Es imponente, pero lo que realmente me hizo sentir en la Patagonia fue el mejor sorbo de agua que he tenido en mi vida. Es indescriptible, no es la temperatura, no sé, pero me encantó. Seguimos nuestra travesía hacia el sur y llegamos al fiordo de Caguelmo. Hasta donde yo sé, solo puedes llegar por agua a este lugar. Hay unas aguas termales o termas, como le llaman allá. En esta época del año, para ellos es lluvia y lluvia y lluvia. La marea subió desde que llegamos. Ese montoncito de allí, allí es donde bajé. Llegamos a buena hora para poder levantar nuestro campamento. Este es nuestro pedacito del Edén. Aquí están nuestras casas de campaña. Ahí está el buen Dan McKinley. Es un lugar realmente frío. Sin embargo, adivina qué cenamos esa noche. Para nosotros el salmón es un producto de importación, pero en Chile es un producto local. Por alguna razón nos gusta congregarnos alrededor de una buena fogata y compartir historias. Nada trascendental, simplemente conversar. La plática alrededor del fuego y el mate, créeme que te hacían entrar en calor. En estas latitudes los días son largos. Por ahí de casi las 10 de la noche apenas se está poniendo el sol. Es un lugar precioso. Es un tanto mágico, estoy casi al final del mundo. Por allá están la cana montañosa más alta de este lado del planeta. Por unos días me sentí como el héroe de mi infancia, Jacques Cousteau. Vive aventuras épicas. En este playlist te platico de otras acampadas que he tenido. ¿Quieres jugar Airsoft? Aquí te platico un poco de este maravilloso pasatiempo. Continuamos nuestra travesía hacia el sur y en esta siguiente parte del viaje el tono de la aventura cambió